Nos vamos a Brasil para dialogar con Carlos Ramos acerca del Flamengo, del rival de Peñarol, que lo espera para jugar en el Maracaná. Carlos, el gusto de recibirte, ¿cómo estás? Alberto, mucho gusto, estoy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, por suerte bien. Vos sabés que te cuento que acá en Montevideo hay una jornada bastante, digamos, brasileña del punto de vista de lo que tiene que ver con la temperatura. Estamos en los 22 grados, no es demasiado, pero para esta época está lindo acá en Montevideo. 22. Sí, 21, 22 estamos. Oh, en Río de Janeiro eso es muy frío. Es cierto, seguramente sí. Invierno. Es invierno, ahí está, tenés razón, tenés razón. Carlos, bueno, El invierno de Río, discúlpame, el sí, invierno de Río estaba como esa semana estaba 38, 37, o sea, muy caliente. claro, sí. Qué lugar Río, ¿no? Para vivir todo el año es divino, ¿no? La verdad que es un lugar fantástico, con todas esas playas, por lo menos lo que uno ve desde afuera. No sé para el ciudadano que vive ahí, ¿cómo lo notás vos? Sí, es muy bonito, ¿no? Con sus problemas, como todas las ciudades, ¿no? Principalmente de la violencia, pero es muy bonito vivir en Río, sin duda. No tenemos que hablar de la belleza de la ciudad. Es cierto, sí, obviamente que en los morros pasan cosas y tema del narcotráfico, como hay acá también, Uruguay también, eso no se escapa a ningún país en este momento. Sí, sí, en Sudamérica, infortunadamente, es un problema muy difícil y mismo en las grandes ciudades de Europa, Norteamérica, es un problema difícil, ¿no? Sí, exactamente. Carlos, bueno, vamos a hablar un poco del panorama de Flamengo, ¿no? Que viene de empatar el día domingo, 1-1. Contanos, ¿qué viste, qué sacaste en conclusión de ese partido, de ese empate? Bueno, fue el partido contra Vasco, no es un clásico, ¿no? Vasco es el rival más grande de Flamengo en Río, ¿no? Es un equipo que está viviendo un buen momento. Vasco, como que hace unos años, está siempre en segunda, primera. Ha vivido un momento muy difícil en los últimos años, pero ahora parece que se ha recuperado, ha conseguido jugadores importantes para el plantel como Dimitri Payet, francés, como Felipe Coutinho, que estaba lesionado, volvió a jugar contra Flamengo y hizo su primer gol desde que volvió a Vasco, ¿no? Felipe Coutinho es un jugador que inició en las canteras de Vasco, ha jugado en Europa muchos años, español, internacional, Liverpool, Barcelona, estaba en el fútbol qatarí, volvió a Brasil para Vasco y cedido por Aston Villa aún. Y bueno, hizo el gol de empate. Flamengo ha conseguido controlar el partido por muchos momentos. Pero lo que pasó con Flamengo principalmente es que no tuvo un delantero fuerte, ¿no? Flamengo no tiene Pedro. Y para la directoría de Flamengo, para los dirigentes, el sustituto natural sería Gabigol. Gabigol, que ya está listo, no está lesionado más, volvió en unos partidos ya. Y bueno, pero para Chichi, Gabigol se tornó la tercera opción. Chichi empezó el partido con Bruno Henrique. Bruno Henrique normalmente fue por muchos años el compañero de ataque de Gabigol, pero jugando por la izquierda, ¿no? En la banda izquierda, por dentro. Pero ayer, domingo, ha jugado como delantero principal. Y después que salió Bruno Henrique, Chichi puso Carlinhos, que es un delantero, ya hablamos aquí, es un delantero que hizo un campeonato carioca muy bueno por Nova Iguazú. Es un delantero físicamente muy fuerte, pero técnicamente no es de los mejores y no ha jugado bien también. Entonces Gabigol entró, pienso que faltando 10 minutos para finalizar el partido. No ha tenido mucho tiempo, no tiene muchas... Desde que Chichi era el entrenador de la selección, Gabigol no era una opción para Chichi. Mismo cuando Gabigol jugaba su mejor fútbol, era una opción, pero jugaba pocos minutos con Chichi y Pedro era el preferido del entrenador. Cuando no jugaba Gabriel Jesús, por ejemplo, cuando no jugaba Firmino. Entonces, desde allá,
la relación de Tite con Gabigol no era muy buena. Hay un momento que después que Flamengo ganó la Libertadores y estaba festejando el título en la ciudad, en el centro de Río, con la hinchada, Gabigol cantó una música de la hinchada criticando a Tite, ¿no? Que para Gabigol no se importaba la selección porque su selección era el Flamengo. Entonces no parece que no tiene una relación muy buena con Tite desde muchos años. Y desde que Tite llegó al Flamengo, Gabigol juega poco, ¿no? En la realidad también no está jugando mucho fútbol. Es un jugador que desde 2023 no juega como jugaba antes, no consigue los goles como conseguía antes. Es un jugador que tiene una relación un poco estremecida con la hinchada de Flamengo también. Recuérdese que Gabigol hace unos meses apareció en las redes sociales con la camisa de Corinthians, que es un rival, ¿no? Y fue una cosa inaceptable, pero inicialmente la hinchada de Flamengo no aceptó, criticó mucho a Gabigol, pero Gabigol es un jugador que ha marcado 3 goles en 3 finales de Libertadores, no ganó 2 con Flamengo. Fue el jugador principal del partido contra River con los 2 goles. Fue el artillero, el goleador contra Atlético Paranaense también en la final de Libertadores. Es un jugador que es gigante en la historia de Flamengo. Por eso hoy los hinchas cuando Gabigol juega lo apoyan. Pero es un jugador que tiene una relación un poco estremecida con la hinchada, con el entrenador, y por eso no es la principal opción hoy para el lugar de Pedro. Por tanto, jugó Bruno Henrique, entró Carlinhos y solo después Gabigol. Y Flamengo no ha tenido un delantero en el centro que consiguiera ocasiones de gol. Por tanto, ha dominado el Vasco en muchos momentos, pero ha creado pocas oportunidades de gol. Y bueno, se quedó 1-0 hasta que en una jugada de contraataque, Vasco empató el partido. Bien, bien. Esta historia de Gabigol es interesante, ¿no? O sea, el técnico no está con él, no lo quiere, y él ha hecho las cosas mal también hasta con los hinchas, pero el hecho de haber ganado Copas Libertadores todavía le dan un crédito para que se mantenga ahí en el equipo. A ver, contanos de Alexandro, que estuvo en el lateral izquierdo, que ha sido traído para justamente este partido con Peñarol y seguir adelante, por lo menos la intención de ellos en Copa Libertadores. ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo está desde el punto de vista físico y futbolístico? Solo un detalle antes, Sí. un detalle más de Gabigol. Gabigol tiene contrato con Flamengo hasta el final del año. Y por mucho tiempo, en el final del año pasado, él había llegado a un acuerdo para renovar por 5 años. Pero fue un acuerdo verbal y de palabra. Pero después el presidente de Flamengo ha cambiado su idea, ¿no? Primero, el acuerdo para el presidente fue más con el director de fútbol do que con él. Y bueno, cambió su idea y dejó el acuerdo. Y bueno, Gabigol después se quedó meses hablando de su renovación, que quería renovar con el Flamengo, pero Flamengo solo que le ofreció fue 1 año a más de contrato y él no quiso. Y hasta ahora, en la mitad del año, él ha negociado con Palmeiras, casi salió para Palmeiras y casi cambiaron como 2 jugadores importantes de los planteles, ¿no? Porque casi Gabigol se fue a Palmeiras y Dudu, que es también un jugador mucho importante en la historia de Palmeiras, se fue a Flamengo. Pero al final los jugadores no aceptaron bien y bueno, el Flamengo decidió que Gabigol se quedará hasta el final del año, pero después probablemente se va a Palmeiras y iniciará una nueva historia. Sobre Alexandro, Carlos, Alexandro ha jugado... Dame un segundito, Carlos. ¿Y él se ha mantenido en una actitud disciplinada de trabajo? Porque recordemos que en la pandemia estuvo en un casino, abajo de la mesa, todo aquello que salió y que se difundió. ¿Él ha vuelto a una disciplina, digamos, futbolística o se mantiene también con alguna salida de esas que uno a veces se entera por afuera?
Bueno, no escuchamos más cosas de Gabigol así. El último fue la camiseta de Corinthians, ¿no? Después de eso se quedó una relación un poco estremecida, pero está entrenando y bueno, se pone a disposición, pero para Chichi habló, por ejemplo, el final de semana, habló que él no es su primera opción y porque otros jugadores están más bien preparados que él, o sea, no está tan preparado, pero por lo menos en la visión de Chichi, para ser el sustituto hoy de Pedro, ¿no? Y en la cancha también, él ha marcado 4 goles todo el año. Entonces no es el Gabigol que la hinchada del Flamengo está acostumbrada, no es el jugador decisivo como antes. Es verdad que, por ejemplo, uno de los goles fue contra Vasco, en una de las más grandes goleadas de Flamengo contra Vasco, 6-1, pero no es el jugador en la cancha tan decisivo como era antes. Correcto, correcto, correcto. Alessandro, decías. Sí, Alexandro ha jugado contra Vasco, ¿no? Fue su primer partido, estaba entrenando ya con el equipo, estaba esperando su inscripción en el campeonato. Ha jugado bien, ha jugado todo el tiempo, es un jugador que será importante porque Flamengo Vinha está lesionado, ¿no? No juega más ese año. Y Ayrton Lucas es un jugador que, por ejemplo, año pasado, hace 2 años, estaba en la selección de Brasil, era un jugador importante, pero en esa temporada es un jugador que tiene momentos buenos, otros momentos no tan buenos. La hinchada no confía mucho en Ayrton Lucas y también Ayrton Lucas es un jugador más ofensivo. Dependiendo del partido, del plan táctico de Chichi, Alexandro puede ser un jugador mucho importante. Es un jugador defensivamente más seguro, ¿no? Entonces es una opción que él no tenía en el plantel de Flamengo y también un jugador completamente experiente que sin duda aportará mucho. Es un jugador que Chichi conoce, ¿no? Y Chichi fue muy importante para que Alexandro fichara en el Flamengo. Bien, bien. Gonzalo Plata también estuvo sobre el sector izquierdo. Jugó como puntero izquierdo cerrándose. ¿Cómo jugó? ¿En qué parámetros se movió dentro del campo de juego? Él jugó en la derecha y es un jugador que físicamente fue impresionante. Es un jugador que Paulo Henrique es el lateral de Vasco. En el primer tiempo él jugó más por la izquierda, sí. Después tuve más movilidad para ir por la derecha, pero Paulo Henrique, lateral derecho de Vasco, tuve mucha dificultad en los embates contra Gonzalo Plata, porque físicamente es un jugador muy fuerte. Es un jugador que parece que tiene una intensidad mucho más grande que los otros jugadores. Es un jugador que será muy importante para el Flamengo como características. Flamengo tenía jugadores punteros de más técnica, ¿no? De más regates. Y Gonzalo es un perfil mucho más físico. No es un jugador mucho más físico, con intensidad para llegar al ataque, para volver a la defensa. Es un jugador que será muy importante para Tite. Y bueno, pienso que empezará contra Peñarol, por lo menos por lo que ha jugado contra Vasco, ¿no? Tenemos que ver qué piensa Chichi en la semana de trabajo a iniciar ahora y bueno, a ver cómo va a trabajar Chichi pensando en el partido. Yo te cuento que Plata nos ha complicado siempre, desde los juveniles, de el sub-20 de Ecuador y después ya en la selección mayor también. A los uruguayos nos ha complicado hasta con goles en eliminatorias, ¿no? Así que es un jugador que uno tiene una imagen de un gran futbolista, de gran regate, pero como decías vos, con gran potencia. Eso es importantísimo. Y es cierto, de lo que yo he visto de Flamengo, es un delantero diferente de los que va por afuera a los que tiene habitualmente, que son de velocidad y un tanto livianitos, ¿no? Carlos, a ver, la expectativa está si llega o no el Nico de la Cruz para ser de la partida frente a Peñarol, que es un jugador trascendente, que ha estado lesionado y que, en definitiva, procura ser de la partida. ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, yo hablé contigo, pienso que el lunes después que Chichi dije en entrevista que él ha preguntado a De la Cruz cómo estaba y prácticamente le descartó para Peñarol. Pero bueno, lo que pasó es que
en el entrenamiento de lunes. De la Cruz fue novedad, entrenó con los compañeros en la cancha y aparentemente tiene condiciones. Yo pienso que no jugará de inicio, sin duda no jugará de inicio, pero dependiendo de cómo se ocurre la partida, puede ser opción para la segunda mitad. Por ejemplo, es un jugador que está se recuperando, es un jugador que es importante para el Flamengo, pero aún no ha conseguido el protagonismo que se esperaba de él, también por problemas físicos, ¿no? Y bueno, a ver, será un jugador importante. Pienso que él será una opción importante para Arrascaeta, por ejemplo, porque Arrascaeta es un jugador que también en el final de semana, por ejemplo, contra el Vasco, tuvo que entrar a los 18 minutos porque Luis Araujo se machucó, se lesionó. Luis Araujo es más un jugador que no jugará contra Peñarol, se quedará 2 meses fuera. Entonces, más un jugador que no estará. Y de Arrascaeta a entrada del partido en los 18 minutos del primer tiempo y después salió a los 83. Y entonces, una vez más, no pienso que jugará los 90 minutos. Es un jugador que está volviendo a los pocos. Y De la Cruz será una opción importante para, por ejemplo, sustituir a Arrascaeta durante el partido. Bien, el técnico el lunes lo tenía casi descartado, después sorprendido de alguna forma a Arrascaeta trabajando casi a la par de sus compañeros, y ahora crees que de alguna forma puede ser quien está en el banco suplente para ingresar por Arrascaeta, que no puede cumplir un partido entero, evidentemente el otro día estuvo obligado a ingresar. Vamos a repasar los lesionados que están afuera definitivamente de este partido. Decías, uno de ellos es Luis Araujo, a través de esta lesión que tuvo el día domingo, que se queda 2 meses afuera. Sí, son muchos, ¿no? Pero Luis Araujo fue el último. Otro, por ejemplo, es Michael, que es un delantero que ha llegado al Flamengo de Al Hilal. Estaba jugando, pero se lesionó. Y Flamengo tenía una duda de cuáles jugadores inscribiría en la Libertadores, ¿no? Porque tenían 4 nuevos: Plata, Alcaraz, Michael y Alexandro. Pero la lesión de Michael no dejó más dudas, entonces Alcaraz, Alexandro y Plata están en la Libertadores. Michael se quedó fuera. Es un jugador, un puntero también. Y Luis Araújo, otro puntero, se quedará fuera 2 meses, no jugará contra Peñarol. Es un jugador que estaba siendo muy importante para Chichi, porque el Flamengo no está jugando su mejor fútbol, no está en su mejor momento. Chichi sabe, reconoce, el final de semana él habló sobre eso, que el equipo no está jugando como él espera. Y bueno, Luis Araújo era importante porque desequilibraba individualmente, en acciones individuales de 1 contra 1, por ejemplo. Era un jugador muy importante en eso. No tendrá más Luis Araújo, pero por ejemplo tendrá Plata. Es un jugador que llegó para sumar también como puntero, ¿no? Y bueno, tendrá Alcaraz, que es un jugador que inició el partido contra Corinthians, fue expulsado, no ha jugado contra Vasco, pero probablemente ganará unos minutos contra Peñarol también. No pienso que será un jugador titular porque Flamengo ya tiene, por ejemplo, Pulgar, que volvió de Chile y ha jugado muy bien contra Vasco y iniciará el partido sin duda. Carlos, arrancamos. Que igual fue sustituido, ¿no? En el caso de Pulgar. En el caso de Arrascaeta y también el Pumita Rodríguez fueron los que asistieron en los goles. De Varela. No. Ah, vos decís del Pumita, Vasco. sí. Correcto, Claro. correcto. Está bien. Está bien. De Coutinho, sí, Pumita entró, pienso que en el final una vez más. Sí. Pumita es un jugador ofensivo, más ofensivo que Paulo Henrique, por ejemplo. Paulo Henrique es lo que hablábamos de Alexandro, por ejemplo, en Flamengo. Y Alexandro y Ayrton Lucas en Flamengo es como que Pumita y Paulo Henrique en Vasco, ¿no? Pumita es un jugador más ofensivo, que defensivamente tiene muchos problemas. Claro. Y el entrenador de Vasco, Rafael Paiva, tiene más confianza defensivamente en Paulo Henrique. Entonces Paulo Henrique juega, pero si necesita en los partidos, pone a Pumita, como puso, por ejemplo, en la Copa de Brasil contra Atlético, y puso contra Vasco una vez más de domingo, y Pumita consiguió la asistencia para Coutinho. Bien, decíamos, arrancamos con el equipo. Rossi en el arco. Varela va de lateral derecho seguro.
Sí, Varela, a pesar que Wesley está jugando unos minutos también, ya hablamos de eso también, el jugador que estaba casi en la Fiorentina se quedó, pero pienso que empezará con Varela, sin duda. Bien, ¿los zagueros quiénes serán? Fabrício Bruno y Leo Pereira probablemente. Leo Ortiz es un defensor que llegó de Flamengo por 10 millones de euros, pienso, o 8 de Bragantino, pero está jugando como medio defensivo. Entonces, pienso que los defensas centrales serán Leo Pereira y Fabrício Bruno. Bien, Alexandro, lateral izquierdo, la mitad de la cancha. Va Pulgar con... Pulgar, Ortiz y Gerson probablemente. Y Gerson, ahí está, y Gerson. Y nos queda, ¿Georgian decís que juega de comienzo? Pienso que empieza con la Arrascaeta y después pone a De la Cruz. Pienso que empezará de Arrascaeta, Plata y Bruno Henrique. Bien, 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 bien. Ese sería el equipo para jugar con Peñarol. Es un momento, vos que has visto los dos equipos, ¿cómo ves el encuentro? Has visto a Peñarol, lo conocés bastante bien, y este momento de Flamengo, porque uno dice, Flamengo está con todas estas situaciones de jugadores que se ponen a punto, de lesiones, de recuperaciones. ¿Cómo ves el partido desde afuera, vos que sos objetivo? Pero pienso que Flamengo, una vez más, tendrá un poco de dificultad. Pienso que tendrá más el balón, intentará proponer el partido, ¿no? Como ha hecho los últimos partidos contra cualquier quien sea el Flamengo, como que tiene la obligación de proponer el juego por sus jugadores, ¿no? Son jugadores importantes, reconocidos, jugadores que de clase mundial. Entonces Flamengo intentará proponer el partido, pero la gran cuestión es si conseguirá o no una vez más, porque en los últimos partidos no ha conseguido. Se queda con el balón, pero no tiene velocidad, no tiene mecanismos ofensivos para conseguir jugadas de peligro, ¿no? Jugadas de ocasiones de gol. Y cuando tiene también el problema que hablamos, no tiene un delantero como era Pedro. Es una cosa que será un problema de Flamengo. Pienso que el más grande problema de Flamengo contra Peñarol será la ausencia de Pedro, porque no hay un jugador con características similares, no hay un jugador con la técnica similar de Pedro para concluir las jugadas. Y Peñarol, pienso que también es un equipo, no sé qué piensa de Peñarol, sin duda saben mucho más de Peñarol que yo, pero pienso que técnicamente también es un equipo interesante, es un equipo que también intentará jugar cuando tenga la oportunidad, pero encontrará, por lo menos defensivamente, Flamengo es un equipo que también es un equipo eficiente, no mucho más defensivamente que ofensivamente. Entonces los ataques tendrán muchos problemas que resolver durante los 90 minutos. No veo que sea un equipo explosivo, ¿no? Le falta cierta velocidad en los últimos metros del campo de juego. Un poco traduciendo lo que decís vos, es lo que yo he visto también, me parece que es eso, ¿no? Principalmente sin Luis Araújo, ¿no? Es un jugador que tenía mucha velocidad, tenía mucho regate, pero tiene fisicalidad ahora con Gonzalo Plata. A ver qué pasa con Plata, a ver cómo será el papel de Bruno Henrique, porque Bruno Henrique, cuando, por ejemplo, el Flamengo ha jugado Libertadores en Bolivia, fue un jugador importante por la velocidad que tiene para los contras, ¿no? Pero cuando Flamengo tiene el balón, no es una referencia tan clara para los jugadores de ataque. Entonces, a ver cuál será el papel de Bruno Henrique, si consigue ayudar, aportar en ese sentido también. Y bueno, cómo usará los jugadores de extremos, ¿no? Porque si no tendrá Luis Araújo, por ejemplo, ¿cuál será el papel? ¿Quién jugará más por la izquierda si Alexandro juega y no llega tanto al fondo? Son cuestiones que Chichi aún está trabajando esa semana, son cuestiones que aún no tiene claras, ¿no? Y pienso que algunas cosas deben mudar de acuerdo con el trabajo de Chichi en esa semana. Es increíble lo que decís, ¿no? Con la apuesta económica que hay en Flamengo, el punto de vista de lo que tiene que ver con el presupuesto mensual, con lo que se paga. El otro día estábamos mirando los sueldos que tienen cada uno de los jugadores acá en Las Voces del Fútbol y lo compartíamos con los oyentes.
es increíble, en este momento no tiene centro delantero del nivel que debería tener, porque Pedro no está, porque Enrique no es centro delantero, ubica el espacio en la cancha, pero es un hombre que habitualmente lo hemos visto muchos años jugando básicamente picando por afuera, como decías vos. Lo de Carliños, que tampoco es un gran centro delantero, y lo que reseñabas al comienzo de Gabigol. No tienen centro delantero en este momento. Está complicado ese punto de vista, más allá de que tienen un plantel espectacular en cuanto a lo que implica también el resto de los equipos en América, ¿no? Y tal vez no hablen lo mismo la dirigencia y el entrenador, ¿no? Porque, por ejemplo, Marcos Braz, que es el dirigente responsable por el fútbol de Flamengo, cuando fue cuestionado, por ejemplo, porque Anthony Martial fue un jugador ofrecido al Flamengo, que era de United, por ejemplo. Sí. Y él dijo que no consideraría porque para él Gabigol es el sustituto natural de Pedro. Pero para Tite, hasta ahora no lo es. Entonces, y por eso Flamengo no ha buscado otro jugador, ¿no? Porque la directoría confía en Gabigol, pero Tite no confía tanto. Entonces tiene esa cuestión también que dificulta un poco el planeamiento del plantel de Flamengo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una discrepancia entre lo que es la gerencia deportiva o el manager deportivo y el técnico. El técnico no lo considera y desde la dirección deportiva sí lo consideran. Aparte es un jugador que imagino desde los dirigentes lo quieren utilizar porque es un sueldo altísimo, ¿no? Y Gabigol pienso que hoy es mucho más que una esperanza de la hinchada, de la dirigencia, que realmente un jugador que está decidiendo, ¿no? Que está jugando lo que un día ha jugado. Entonces es una esperanza. Un día, quién sabe, Gabigol vuelve a ser importante, vuelve a ser decisivo como ha sido en los últimos años, pero ese día aún no ha llegado. Carlos, ¿y qué se habla allí en Río, de acuerdo a lo que vos percibís de este enfrentamiento? ¿Lo dan ya como ganado el partido a esta fase que siguen de largo frente a Peñarol? ¿Qué es lo que se opina por parte de la prensa en general y un poco de la hinchada? No lo dan por ganado por respeto al adversario, porque es un adversario tradicional, es un adversario que tiene jugadores técnicamente importantes también, con condiciones de hacer más, por ejemplo, que el Bolívar. Será un adversario lo más difícil hasta ahora de Flamengo, pero también por lo que no está jugando el Flamengo, ¿no? Principalmente por lo que no está jugando el Flamengo, por la desconfianza en el equipo. Hasta ahora con Tite no ha conseguido ser el equipo que la hinchada quiere, ¿no? En la cancha, que representa a la hinchada, aún no lo es. Y por eso es un partido que está siendo visto como de mucha dificultad y será difícil para Flamengo. Flamengo, si juega como Flamengo, ¿cómo puede jugar? Lo que no indica que va a hacer, pero bueno, si juega como Flamengo, será muy difícil para Peñarol. Pero si juega como está jugando, será un partido muy equilibrado. Carlos, ¿cómo está el Maracaná, que ha tenido en los últimos años algunos cambios, pero cómo está desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el campo de juego, con sus comodidades? Está bárbaro, me imagino, ¿no? Pero contale un poco a la gente en qué ha quedado en estas últimas refacciones que se ha hecho allí en el Maracaná. Bueno, en los últimos años un problema del Maracaná ha sido la cancha, ¿no? La calidad de la cancha, pero domingo, por lo menos contra Vasco, estaba en buenas condiciones. Ya hace un tiempo que está un poco mejor de lo que estaba antes. Pero el estadio está con muchas condiciones, ¿no? Es un estadio que, bueno, para muchos ha perdido el alma, ¿no? Yo pudo ir en el Maracaná antes de cambiar todo, ¿no? En el Maracaná, que dicen que es el Maracaná original, el Maracaná real, con alma de Maracaná, y sin duda era diferente, ¿no? Era de una grandiosidad fenomenal. Ahora está más como una arena, como otra, no tiene la misma atmósfera, no tiene el mismo sentimiento cuando tú entras en la cancha. Pero es diferente, es como hoy en día, ¿no? Hoy el fútbol es diferente. Se ha pasado muchas cosas. El fútbol profesional está muy, muy diferente en muchas
muchas cosas, ¿no? Y en los estadios también. Entonces el Maracaná está más moderno, está con condiciones buenas de recibir personas, de recibir autoridades, pero no es el mismo que era antes, no tiene el alma del Maracaná, pero bueno, así es la vida, ¿no? Muchas cosas perdieron el alma y seguimos. Qué significativo lo que decís, ¿no? Porque el modernismo te lleva a determinadas cosas, pero perdés la esencia, y eso es la esencia en el fútbol y la historia que ha tenido ese estadio, evidentemente que sigue estando allí porque es el predio, es el lugar, pero como decís vos, el alma no está, no está, no está. ¿Qué capacidad puntualmente tiene en este momento y si considerás que se va a llenar para el día jueves? Imagínate que es un estadio que ya ha recibido más de 200.000 personas, el Maracaná. O sea, y hoy pienso que el máximo es 70.000, pero no he visto 70.000 nunca. Porque el problema de, por ejemplo, la hinchada del visitante, ¿no? Que tiene que tener un espacio de diferencia y de seguridad. Entonces, pienso que tendremos como que 65, 64.000 personas. Contra el Vasco fueron 63.000 personas. Y pienso que contra Peñarol será más o menos por ahí también. Es un estadio que ya tuvo capacidad para más de 200.000 y hoy 70.000 es lo máximo. No es una diferencia muy grande, es una diferencia también de público, no de hincha, porque antiguamente el Maracaná era el local del pueblo, ¿no? Personas pagaban muy poco para ver un partido de fútbol. Hoy está todo muy caro, es difícil. El pueblo para ir al juego es muy difícil. Y no sé la diferencia en pesos, pero en reales es muy diferente lo que pagaban antes que se paga ahora. Antes de la Maracaná tenía una parte que se llamaba geral, que como generales era donde se quedaban los hinchas que pagaban más barato y no tenía sillas, ¿no? Todos se quedaban de pie. Ahora ya no tiene más eso, ahora todos sillas, ahora todos los tickets son muy caros y bueno, la hinchada ha cambiado mucho también, como en Inglaterra, ¿no? Sí, sí. Carlos, te pregunto un par de cosas más. ¿Qué fue lo último que viste del Zorro Suárez que llegó a Peñarol ahora en sus niveles futbolísticos con 36 años? No va a poder jugar con Peñarol la Copa Libertadores, pero de todas maneras, ¿qué fue lo último que viste allí en Brasil? Y a su vez te pregunto qué es lo que estás viendo de Luciano Rodríguez, ¿no? Que es la perla uruguaya que ha ido para el Bahía y que el otro día terminó conquistando un gol en el final del partido. Bueno, primero Luciano, ¿no? Luciano, que es un jugador que llegó con muy expectativa en Brasil, no ha conseguido aún ser el jugador que se esperaba de él. El Bahía tenía un problema muy claro, ¿no? Que era de conseguir hacer los goles, ¿no? De conseguir concretizar las oportunidades. Y bueno, mucho se esperaba de Suárez, de Lucho, porque Lucho es un jugador que tiene las características que Rogério Ceni buscaba en un delantero, que es él jugaba con Everaldo, que es un delantero que no juega solo como 9, juega como 9 de movilidad, ¿no? Uh-huh. Y Lucho era ese jugador también con esas características, por lo tanto, para muchas personas sería fundamental para el Bahía, y el Bahía en los últimos partidos no está en su nivel de cómo estaba en las primeras 10, 15 jornadas de Brasileirão, y Lucho aún no ha conseguido protagonismo en el equipo, pero es un jugador joven, ¿no? Es un jugador que uno que llega en un equipo nuevo tiene que adaptarse, tiene que entender lo que el entrenador quiere de él. Es un país nuevo, una lengua nueva, todo diferente para Lucho, y a veces pasa que es muy rápido, todo se pasa muy rápido, a veces no, es el contrario, ¿no? Y con Lucho hasta ahora está haciendo el contrario, pero sin duda es un jugador que el club cree mucho para el futuro, ¿no? Será un jugador importante para el futuro, no tengo dudas también, porque es un jugador con características importantes por el plan táctico de Rogério Ceni. Entonces, llegará el momento que será protagonista del equipo. Y sobre Damián, bueno, es un jugador que el Botafogo no quería dejar salir, ¿no? Porque era un jugador importante, había jugado 33 partidos el año. Era un jugador
que era importante para el equipo y bueno, no quería quedarse más. Y ahora está en Peñarol. Sin duda será un jugador importante para Peñarol, porque en Botafogo estaba jugando bien, estaba jugando en buen nivel. Y es un jugador con experiencia de muchos años en Europa, en Getafe. Por eso que sin duda será un jugador importante para Peñarol. No jugará contra Flamengo, porque Botafogo ha inscrito él en la Libertadores, ¿no? Porque no quería dejar salir, porque aún no sabía qué iba a pasar, si tendría otro lateral o no. Entonces inscribió él en la Libertadores y bueno, ahora no jugará contra Flamengo, pero sin duda en el campeonato uruguayo será un jugador importante para Peñarol. La última, Carlos, ¿cómo sigue el tema de Memphis Depay y de Carrillo? El club, también ha surgido noticias que el club está tanto en bancarrota. ¿Qué hay de verdad en todo lo que llega acá a Uruguay de esas incorporaciones que han sido impresionantes? Aparte de Depay, bueno, con todos los lujos ha llegado, parece un actor de Hollywood, ¿no? Sí, sí. El Corinthians es difícil, no es complicado. Hablar de Corinthians es como hablar de Flamengo, ¿no? Son clubes gigantes con hinchada de millones y millones de personas y bueno, a veces los dirigentes quieren hacer cosas para los hinchas, ¿no? Y no piensan tanto en la economía del club, en la sustentabilidad del club. Por ejemplo, Memphis ha llegado ahora, pero el Corinthians aún no ha pagado muchos de los jugadores que ha fijado hasta ahora. Por ejemplo, hay un jugador, Ranieri, que es un medio defensivo. Corinthians acordó cerrarlo de Cuiabá, pero Cuiabá está en la justicia porque Corinthians no ha pagado aún Ranieri. Y eso fue en enero, o sea, se pasó enero, febrero, algo así. Se pasó mucho tiempo, Ranieri está jugando y Cuiabá es un equipo que también pelea para no descer para la segunda división. O sea, se quedó sin el jugador y sin el dinero. Y bueno, está en la justicia intentando conseguir lo que fue acordado, ¿no? Pero Depay fue, como hablamos, fue del patrocinador del Corinthians, no es una empresa de bets, y el patrocinador se va a pagar como que 80% del salario de Memphis. Claro. ¿Cuánto va a ganar finalmente ahí? ¿Cuánto va a ganar el sueldo mensual? ¿O el año cuánto fue al final? Pienso que será 3 y poco, casi 4 millones. Depende también de acciones de marketing, pero en reales. No sé cómo se quedaría en pesos, pero 504 millones de reales. Es un salario como de jugador grande en Europa, un salario que probablemente él no tendría en Europa más. Claro. Y bueno, será eso. Él fue inscrito por el equipo en la Sudamericana, así como Carrillo. Carrillo probablemente juega hoy contra Fortaleza. Corinthians juega contra Fortaleza el partido de los cuartos. Carrillo y Martínez, José Martínez, otro jugador que llegó, deben jugar contra Fortaleza. Memphis probablemente no, pero jugará en su estreno en el final de semana contra Atlético Goianiense, que es otro equipo que está peleando con Corinthians para se quedar en la primera división. Entonces será un partido importante para Corinthians. La prioridad es el Brasileirão, porque pelea para se quedar en la primera división, ¿no? Y es la prioridad del club. Y Memphis debe hacer su primer partido, su estreno debut contra el Atlético Goianiense en sábado. Bien, bien. Hablamos de Carrillo, que es el delantero puntero derecho de la selección peruana durante los últimos años, que también es incorporación del Corinthians. Carlos, arriba, como siempre, agradecerte la generosidad y el trabajo tuyo que se pone de manifiesto para tener información y también opinión. Así que nada, te mando un gran abrazo y a las órdenes como siempre. Un placer una vez más, Alberto. Un gran abrazo y a las órdenes siempre.